Un saludo para mis alumnos de 11º de la clase de Lengua y Literatura del Instituto Liceo Cristiano. Este es un video tutorial para despejar algunas dudas que se pudieron haber dado en la resolución de la guía de trabajo que se les envió la semana pasada vía internet. Vamos a proceder con el primer tema. Estructura de un texto. Un texto tiene 3 niveles en su estructura. La macroestructura, ¿qué es? Es el contenido global del texto. Para que el texto tenga unidad, debe contener un núcleo de información fundamental. ¿A qué se refiere la macroestructura? Al tema. La macroestructura es el tema que trata el texto. Microestructura, ¿a qué se refiere? Son los elementos que estructuran un texto. Son sus enunciados, frases, oraciones, que se deben entrelazar entre sí. Entonces, ¿qué es la microestructura? El desarrollo de las oraciones, de frases, enunciados que componen un texto. Superestructura. Son esquemas constituidos por categorías que organizan el contenido. ¿A qué se refiere con esquemas? Bueno, ahí en su texto no lo dice, pero ¿qué es la superestructura? El inicio, nudo y desenlace de un texto. O introducción, argumentos y conclusiones. Esto depende de qué texto estemos redactando, ya sea un texto narrativo o sea un texto argumentativo. A eso se refiere la superestructura. Nuestro siguiente tema son los textos narrativos. ¿Qué son los textos narrativos? Recordando que son los textos que cuentan algo, cuentan una historia, narran algo. Por lo tanto, van a tener los siguientes elementos. Las acciones. ¿Qué son las acciones? Lo que hacen los personajes. ¿Personajes qué serían? Las personas o animales, estamos hablando de fábulas, que intervienen en el texto narrativo, que ejecutan las acciones. ¿Quién es el narrador? ¿Cuál es la función que tiene? Es contar una historia, presentar las características de los personajes, describir lugares y ambientes y desarrollar hechos. El ámbito. ¿A qué se refiere con ámbito? Es el espacio físico donde se desarrollan las acciones. El ámbito puede ser una habitación, puede ser un castillo, una ciudad, una playa. Es el lugar. Cuando hablamos de ámbito es lugar físico, espacio físico, tiempo. Es cómo se van a desarrollar los acontecimientos en un orden temporal. Y para eso vamos a utilizar tiempos verbales. Si la historia que nosotros por lo general es en pasado, ¿verdad? Si la historia que estamos contando es en el pasado, vamos a utilizar tiempos verbales en el pasado. O si es una historia futurista, como hay algunos cuentos que son futuristas, se puede utilizar tiempos verbales en el futuro. El ambiente. ¿Qué es el ambiente? Son todos los elementos de la narración que están organizados entre sí y que van a producir un efecto emotivo de impresión en el lector. ¿Cuál es este efecto, estos sentimientos que pueden producir en el lector? Pueden ser de alegría, pueden ser de tristeza, pueden ser de angustia, felicidad, miedo, etc. Existen 2 tipos de desenlace. Recuerden que desenlace es el final, cómo termina la historia. Tenemos el final abierto, que es cuando la obra tiene un final que está inconcluso, que deja una sensación de que falta algo, que algo más puede ocurrir.
de que la historia puede continuar. Ese sería el final abierto. El final cerrado, cuando los hechos narrados se consideran definitivos, todo quedó concluido, todo es felicidad o todo es tristeza, ya no hay nada más que resolver. Siguiente tema, que serían textos argumentativos. ¿Cómo están? Bueno, recordando que son los textos argumentativos. Es un discurso especial que su objetivo es convencer o persuadir al lector de una idea o interpretaciones de la realidad de acuerdo de un punto de vista. ¿Cómo va a estar organizado un texto argumentativo? ¿Cuáles van a ser sus componentes? La presentación, que es la introducción. Ahí usted introduce el tema, narra hechos, da datos importantes. Ahí también va incluida la tesis, lo que sostiene su tesis. ¿Qué es la argumentación? Que esto ya sería el cuerpo del texto. Ahí donde van todos los argumentos que apoyan su tesis y que se rebaten o se aceptan. Recuerden que anteriormente yo les he dicho de que su tesis al final puede ser que todo lo que usted investigó reafirme su tesis o también que la niegue, ¿verdad? No solamente que los ensayos son para decir que algo es cierto, también al final puede sorprender al lector de que su tesis no es verdadera, según los argumentos que usted utilice. Conclusión. Ahí es donde usted resume las ideas que quiere destacar en su ensayo, por lo general, ¿verdad? O en cualquier texto argumentativo, lo que usted quiere destacar. Lo más importante que usted quiere para concluir su texto. ¿Y cuáles son los ejemplos de textos argumentativos? Tenemos el ensayo, la carta del lector y el texto de opinión. Gracias por su atención y cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. Hasta pronto.